Bien, hoy vamos a ver el tema derivadas parciales, bien, conforme al práctico que tienen aquí. Primeramente, bien, dice la pregunta de la siguiente manera, dice, hallar las derivadas parciales respectivas de las siguientes expresiones mediante el uso de las tablas de derivación. Bien, cuando ustedes hacen una derivada parcial, hay dos formas, ¿no? Uno es utilizando las tablas de derivadas parciales y la otra es derivando, obviamente utilizando lo que son las derivadas ya conocidas, ¿no? Función por función sobre función, etcétera. Bien, entonces antes de poder resolver estos ejercicios, primeramente les voy a mostrar, ¿no? Algunas tablas que ya generalmente son las más conocidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso. Bien. Como pueden ver aquí dice las fórmulas más importantes son. Bien. Fíjense que aquí tienen esto, ¿no? ¿Sí? Fíjense aquí. Fíjense que U para mí va a ser variable y la letra A para mí va a ser constante. Fíjense que aquí se anotó, ¿no? A es constante. Bueno, también la K se toma como constante. Y las variables son B y U. Bien. Generalmente cuando uno hace una derivada parcial, siempre maneja, en este caso, una constante y una variable, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en esta derivada parcial. Si yo tuviera que esto fuera variable y este exponente fuera constante, su derivada parcial es de la siguiente manera. Acá, este apóstrofe que ustedes ven aquí significa primera derivada, ¿no? ¿Sí? Primera derivada. Cuando hay dos apóstrofes significa segunda y así sucesivamente, ¿no? Bien. En este caso, fíjense que la U es variable y el exponente es constante. Entonces, si ustedes quieren derivar U, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Esa constante A pasa abajo a multiplicar. A esa constante A le restan -1, ¿sí? Y recién derivan U, que en este caso sería U'. Eso significa esa apóstrofe, ¿no? Por si acaso, esta es la derivada parcial con respecto de U, ¿sí? Bien, esa sería una fórmula que se utiliza casi siempre, ¿sí? Generalmente siempre se utiliza, ¿no? Bien, esta es otra fórmula muy conocida, que en este caso, acá habría esta acá, ¿no? Esta es la fórmula bien conocida que ustedes lo han debido utilizar, en el cálculo 1, ¿sí? Fíjense, U sobre B. En este caso significa función sobre función o también llamado variable sobre variable, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Si U es variable y B también es variable, fíjense en este caso su derivada parcial sería, fíjense que el que va en el denominador lo elevo al cuadrado, ¿sí? El primero sería U', ¿sí? O sea, derivan U, copian B, menos, ¿sí? Ahora copian U y derivan B. Fíjense, esa sería entonces la fórmula o la expresión que ustedes tienen U sobre B. Hay otras fórmulas que son más directas, ¿sí? Estas de acá, ¿sí? Estas de acá. Por ejemplo, esta fórmula de aquí es directo, ¿sí? Directo, que en este caso sería consecuente de este, ¿no? ¿Sí? La única diferencia en este caso es que fíjense que este K es constante y la variable se encuentra en el denominador, ¿sí? Y entonces todo esto derivo. Su derivada de toda esta expresión directamente sería, por fórmula se anota el signo negativo, ¿sí? B lo elevan al cuadrado, o sea, la variable lo elevan al cuadrado, copian la constante K y recién derivan lo que elevaron al cuadrado, que en este caso sería B, ¿no? B'. Eso es cuando ustedes tienen constantes sobre variables. ¿Qué significa eso? Que ustedes, o sea, la variable se encuentra en el denominador y lo que se encuentra en el numerador es constante, ¿no? ¿Sí? Eso. Ahora, ¿qué pasaría si fuera lo opuesto? ¿Sí? Lo opuesto. Bien. En este caso, cuando es lo opuesto, se maneja de esta manera, ¿no? Este sería su opuesto. Fíjense que en este caso, la variable está en el numerador y la constante está en el denominador, ¿sí? Por tanto,
directamente la derivada cuando ustedes tienen función sobre constante. En este caso, copian la constante y arriba se anota b', o sea, la derivada de esta función, ¿no? ¿Sí? Su derivada. Bien. Esas serían entonces algunas propiedades derivadas, que en este caso sería por tabla, ¿no? ¿Sí? Ahora, otras derivadas o otras formas de derivadas que generalmente se conocen, ¿no? Ahorita las voy a mencionar. Tengo. Ya. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Este de acá. Por ejemplo, aquí más o menos estamos haciendo una aplicación, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren derivar, digamos, derivada parcial de y, o sea, derivada, por si acaso esta es la simbología derivada, ¿no? Derivada parcial de y con respecto, en este caso, de 1, diría en este caso con respecto de x. Ahora, en vez de hacer toda esta notación, directamente se la simboliza con el tema apóstrofe, ¿no? Que igual, o sea, esta apóstrofe, esa línea, ¿no? Que ven acá, ¿sí? Aquí lo pueden ver, ¿no? Lo voy a marcar con otro color. ¿No? Esta apóstrofe, bueno, aquí lo anoté, ¿no? Esa apóstrofe hace referencia a todo esto. O sea, en vez de anotar todo esto derivada de y con respecto de aquí, esta apóstrofe ya lo indica que es esto, ¿no? ¿Sí? Es. Bien. Entonces, dicho eso, entonces, fíjense que en este caso su variable, ¿dónde está? La variable es x, ¿no? ¿Sí? Y a sería como una constante. Entonces, es por eso que directamente a baja acá, ¿no? ¿Sí? Fíjense que se está anotando ahí la. ¿Bien? Entonces, a la variable, que en este caso era su exponente, se le resta -1 por regla, ¿sí? Y recién se deriva con respecto de x, ¿sí? Prácticamente esta fórmula es la misma que está acá, ¿no? La misma, ¿sí? Solo que aquí está ya aplicado a un ejercicio, ¿no? Bien, donde a puede ser cualquier número, 5, 10, 20, 30, 2, 1, bien, etcétera. Bien, acá tenemos otra fórmula muy conocida también que sería función por función o u por b, ¿no? Que ustedes ya lo han debido conocer. Bien, entonces la derivada de u por b sería copio u', o sea, u derivada, ¿no? Copio b, en este caso anoto más, copio u sin derivar, y en este caso sería derivada de b, ¿no? B'. ¿Bien? Entonces ahí tengo una derivada parcial de función por función. En este caso sería u es variable y b es variable, ¿no? Por eso que se anota función por función. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una derivada parcial de un logaritmo neuteriano? ¿Sí? Que en este caso sería el de acá, ¿no? Esta derivada parcial de aquí. Bien, se la puede conocer de dos maneras. Una sería u', ¿sí? U' sobre u. O también se la puedo anotar como está acá, ¿no? Más entendible de esta manera porque fíjense que la derivada del logaritmo de u, recordemos que u es variable, fíjense, u es variable, entonces 1 sobre el argumento. ¿Qué significa? 1 sobre el argumento del logaritmo neuteriano, que en este caso sería 1 sobre u. Y recién esa u que ustedes anotaron acá lo derivan en el numerador, ¿sí? Si ustedes multiplican esto, prácticamente llevamos u' sobre 1, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Pero acá se entiende de mejor manera, ¿no? 1 sobre el argumento, en el numerador, el argumento derivado. ¿Bien? Eso. Otras derivadas parciales que se conocen aquí sería de la siguiente manera, ¿no? Que en este caso sería la función trigonométrica, ¿no? En este caso, coseno de u. Recordemos que la derivada de coseno de u, su derivada es menos seno de u por u'. O sea, antes de que ustedes derivan u, tienen que derivar la función trigonométrica, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, es como si ustedes, antes de entrar en este caso, por ejemplo, ¿no? Para que lo entiendan, ¿no? Por ejemplo, antes que ustedes ingresen al cine, primero, ¿por dónde pasan? Primero pasan a comprar la boletería, ¿no? Y recién entran, en este caso, a ver la película en el cine, ¿no? ¿Sí? No sé si me dejo entender. Vuelvo a repetir. Antes que ustedes entren a la sala del cine, o sea, ustedes no llegan directamente al segundo anillo, directamente a ver la película. Sí o sí tienen que comprar un boleto para ir al cine, ¿no? O para entrar al cine. Entonces, sí o sí tienen que comprar. Una vez que compran, recién tienen el derecho de ingresar, en este caso a la sala,
para ver la película. Más o menos este ejemplo se maneja acá. Fíjense, antes que ustedes deriven u, ¿sí? Antes que deriven u, tienen que derivar la función trigonométrica, ¿sí? O sea, no pueden directamente derivar u, ¿sí? En este caso, para que se entienda acá, ¿no? Antes que ustedes deriven u, tienen que derivar la función trigonométrica. ¿Y la derivada de coseno qué sería? Menos seno, ¿sí? Fíjense, esta es la derivada de coseno. Y fíjense que la u que está anotada acá se mantiene, ¿sí? Y recién derivan u al ladito, multiplicado, ¿no? ¿Sí? Eso. O sea, no pueden derivar u sin antes haber derivado la función trigonométrica, que en este caso sería el coseno, ¿no? ¿Sí? Eso. ¿Bien? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Lo mismo aquí tenemos otras fórmulas que son muy importantes. Bien, en este caso, acá tenemos otra función trigonométrica, ¿sí? Por ejemplo, antes de derivar u, tienen que derivar la función seno, ¿no? Derivada de seno es coseno. Fíjense, derivada de seno es coseno, copian el coseno y fíjense que están copiando u tal como está aquí, ¿no? ¿Sí? Y recién un ladito multiplicado derivan u, ¿sí? Eso. Lo mismo con tangente. Derivada de tangente sería secante cuadrado, copian u tal como está, y recién un ladito derivan u. En este caso lo estoy anotando como u', ¿no? ¿Sí? Bien. Después tenemos otras derivadas parciales que en este caso sería, en este caso, e exponente u. Recordemos que e es un valor constante, ¿sí? Si no me equivoco vale 2.71, pero se lo anota como e. En este caso, si ustedes quieren derivar aquí u, ¿qué es lo que hacen? Copian e sobre u tal como está, ¿no? Y recién un ladito multiplicado derivan, ¿no? Con respecto de u. ¿Bien? Recordemos que u es variable y en este caso la e es constante, ¿no? Bien, esa sería entonces otra formulita. Bien, aquí hay otra fórmula que es igual importante. Por ejemplo, este exponente que ustedes tienen aquí, coseno cuadrado de 1, coseno cuadrado, ese cuadrado también se lo puedo anotar de la siguiente manera. Acá lo voy a anotar. Por ejemplo, aquí anoto coseno, ¿no? Argumento u. Bueno, más o menos. Ahora, ese cuadrado que ustedes ven aquí, ¿no? También se lo puede expresar de esta manera. ¿Sí, no? Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, si ustedes derivan esta función trigonométrica antes de derivar u, primero tienen que derivar el exponente. Una vez que derivan el exponente, recién derivan la función trigonométrica, que en este caso es coseno, y recién derivan u, ¿bien? Eso es lo que se hizo aquí o se anotó, ¿sí? Primero derivo el exponente, fíjense que bajo el exponente 2, 2 menos 1 queda 1, ¿no? Por eso que ahí se anotó coseno de u, exponente 1. Una vez derivado el exponente, ahora derivo la función trigonométrica, que en este caso es coseno. Derivada de coseno es seno. Copio el argumento tal como está. Fíjense, hasta aquí. Esto es la derivada del exponente 2. Esta es la derivada de la función coseno. Y recién aquí voy a derivar con respecto de u, que en este caso me corresponde a este, ¿no? Por ejemplo, si aquí fuera, por ejemplo, x cuadrado, su derivada de x cuadrado sería 2x, ¿no? Y aquí anotaría 2x. Dependiendo que ustedes tienen el argumento de arriba, ¿no? ¿Sí? Eso. Entonces, este es muy importante, ¿sí? Vuelvo a recalcar. Este 2 también se lo puedo anotar así. Es por eso que a partir de aquí se derivó esto, ¿sí? O se sobreentiende que ese 2 es un exponente, ¿no? Eso. Ahora, bueno, aquí no lo anoté. Hay otra, para no confundir, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen y igual a coseno, que en este caso, argumento u. Pero fíjense que en este caso, ese 2 que ven acá no lo voy a anotar en el coseno, lo voy a anotar dentro, ¿sí? Fíjense que es muy diferente decir coseno argumento u cuadrado a decir coseno cuadrado de u. Es muy diferente, eso no vayan a confundir, ¿ok? Bien, entonces ya está explicado esa parte.
Bien. Otras funciones, otra fórmula tenemos ahí, ¿no? En este caso, las fórmulas que tenemos acá, ya lo habíamos visto al comienzo, ¿no? Que en este caso, fíjense, que este valor que está acá, por ejemplo, acá A es constante, U es variable, ¿no? A constante, U variable. En este caso, cuando mi variable está en el exponente, esto ya lo hemos visto, ¿no? Pero la única diferencia, fíjense, a comparación de la primera fórmula que vimos al comienzo, ¿no? Acá, ¿no? Aquí. Fíjense, en este caso, el exponente era constante y el valor que está acá es variable, ¿no? Ahora, este es otro caso opuesto, ¿sí? Opuesto. Fíjense que en este caso la variable está en el numerador, ¿no? ¿Sí? Aquí. Y este es constante. La fórmula directa sería, copian A sobre U tal como está, luego anotan logaritmo neperiano de la constante que en este caso es A y recién derivan acá con respecto de U', ¿sí? Con respecto de U'. En este caso, si aquí fuera AX, o sea, A y exponente X, recordemos que X es variable derivada de X, sería 1, ¿no? Acá se anotaría 1. Si fuera, depende, ¿no? ¿Qué función, qué variable tiene acá, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, lo opuesto, ¿sí? Fíjense lo que hemos visto hace un momento, también se lo puedo anotar de esta manera. Fíjense que este es variable, este es constante. En este caso se copia tal como está, B exponente A sobre B y derivan con respecto a B'. Bien, esto es otra forma de anotar lo que habíamos visto al comienzo, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Fíjense, es la misma fórmula, solo que está expresado de otra manera. Bien, eso. Luego, y después tenemos la combinada, ¿no? Función sobre función, que directamente sería la combinación de este y este. Fíjense, solo que está anotado de otra manera. Bien, fíjense. Cuando ustedes hacen una derivada parcial, generalmente una se mantiene constante y la otra variable. Fíjense, acá en este caso, esta primera fórmula, fíjense que U es variable y B es constante. En este caso la fórmula queda de esta manera. Después se anota más, se inviertan papeles. El que antes era variable ahora es constante y el que es constante ahora es variable. Por eso que aquí se anotó que U es constante y B es variable. Entonces la fórmula sería de esta manera, ¿no? Eso es cuando ustedes tienen función sobre función. En este caso, U es función variable, B es función variable. ¿Bien? Listo. Entonces, esas serían algunas fórmulas de tabla que se utilizan directamente, ¿no? Son las más conocidas. Pueden haber más, ¿sí? Pueden haber más. Bien, entonces vamos a empezar con un ejercicio que dice de la siguiente manera, que es el práctico. Por ejemplo, dice, la función x, y, tangente cuadrado de x más y. Bien, como les he dicho a un comienzo, ¿sí? Este exponente 2 también se lo puede expresar de esta manera, ¿sí? Aquí está, ¿no? Entonces, recordemos el ejemplo del Cine Center, ¿no? ¿Sí? Antes que yo entre a la película, recordemos que esta es la sala de cine. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en este caso tendría que hacer dos cosas, ¿no? Primero paso por el pasillo a la cola, luego compro los boletos y recién tengo el derecho de ingresar aquí, ¿no? Más o menos esa sería la idea para que ustedes la entiendan, ¿no? ¿Sí? Eso. En este caso, antes que yo derive acá este argumento, primero derivo el exponente, ¿sí? 2. Entonces, fíjense, bajo el exponente 2, a ese exponente le resto 2 menos 1, quedaría 1, ¿no? 1, y esto se copia tal como está. ¿Bien? Eso. Una vez que ya derivé el exponente, ahora derivo la función trigonométrica. En este caso, derivada tangente sería secante cuadrado. Copio el argumento. Algo muy importante acá. Fíjense que este argumento que está aquí lo estoy copiando tal como está. Fíjense, es el mismo, ¿no? No lo he tocado, ¿sí? Por eso vuelvo a recalcar. Cuando ustedes derivan una función trigonométrica, en este caso derivada tangente secante cuadrado, se copia el argumento tal como está. Y recién un ladito se deriva, ¿no? ¿Sí? Fíjense que derivada tangente secante cuadrado, copio el argumento tal como está. ¿Bien? Y en este caso, recién derivo el argumento, ¿no?
Fíjense que en este caso es x más y, ¿no? Ahora, algo muy importante acá. Fíjense que la primera derivada que estoy haciendo es con respecto de x. Derivada de la función con respecto de x. ¿Qué significa eso? Que la variable y se va a mantener como constante o se va a comportar como una constante. Vuelvo a repetir. Cuando ustedes realizan una derivada de la función con respecto de x, porque acá la pregunta dice hallar las derivadas parciales, entonces pide dos, con respecto de x y con respecto de y. El primero que nosotros estamos haciendo es con respecto de x. ¿Qué significa eso? Que y se va a mantener o se va a comportar como una constante, ¿no? Es por eso que aquí cuando yo llego a este punto y tengo que derivar con respecto de x, como y es constante y está sumando, directamente recordemos que la derivada de una constante es 0, ¿no? Y la derivada de la variable con respecto de x sería en este caso 1. Y eso, ese 1 se está anotando aquí, ¿no? Bien. Una vez hecho eso, lo único que se hace es ordenar 2 tangente de x más y, secante cuadrado de x más y 1 por todo esto seguiría siendo lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora vamos con el siguiente. Ahora me piden derivar la función con respecto de y. Se sigue el mismo procedimiento. Ahora la diferencia que aquí x es constante y y es variable. ¿Ok? En este caso, fíjense que también se deriva el exponente 2. Se copia esto tal como está. 2 menos 1 queda 1. Derivo a tangente sería secante cuadrado. Copio el argumento tal como está. Y en este caso me toca derivar. Fíjense aquí note. Derivada con respecto de y x se mantiene como un constante. En este caso, si yo vuelvo a anotar aquí el análisis, ¿no? Nuevamente, acá, x más y, estamos aquí, ¿no? En este caso, x es constante, derivada de una constante sería 0. La derivada de y en este caso sería 1. ¿Bien? En este caso, por eso que aquí se anotó 1. ¿Bien? Entonces, eso sería, bueno, aquí se anotó, bueno, claro, aquí se tendría que haber, bueno, aquí se lo anotó como apóstrofe, ¿no? Estoy derivando de esta función y eso sería 1. Está bien. ¿Bien? Eso sería entonces con la ejercicio número 1, ¿no? Bien, vámonos con el siguiente. Bien, un ratito voy a borrar esto. Bien, en el siguiente ejercicio nos pide o nos da un valor, ¿no? Gx, y, seno, en este caso de 1 sobre x por y. Bien, nuevamente hagamos la idea del cine. Bien, más que todo lo manejo esa idea porque es más entendible, ¿no? ¿Sí? Bien, antes que ustedes deriven con respecto a x, ¿qué es lo primero que tienen que derivar? La función trigonométrica, que en este caso prácticamente sería una función seno, ¿no? Bien, entonces si ustedes derivan, primero hagamos la derivada con respecto a x. Derivada de gx, y con respecto a x. Recordemos que acá y es constante y x es variable. Derivada de seno sería coseno. Fíjense, copio tal como está el argumento y recién un ladito derivo. En este caso, fíjense que tengo 1 sobre x por y. Bien, entonces, en este caso, ¿dónde está la variable? ¿Está en el numerador o en el denominador? Fíjense que en este caso está en el denominador, ¿no? Entonces, recordemos esta formulita que está en este caso anotado ahí en las fórmulas que vimos. En este caso, tengo esto, ¿no? Constante, en este caso es 1 es constante. En este caso, x por y, ahí se encuentra la variable. Pero recordemos que y se está comportando como una constante, pero aquí se encuentra la variable, ¿sí? Por eso que ahí coloco constante sobre variable. Entonces, por fórmula, lo voy a anotar acá. En este caso sería menos, copio la constante tal como está, la variable lo elevo al cuadrado y b', ¿no? ¿Sí? B'. Bien, eso es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Fíjense, anoté el signo por fórmula, donde se encuentra la variable, en este caso x por y lo elevo al cuadrado,
copio la constante que en este caso es 1 y acá, ahí tengo que decir, ¿no? X por Y dijimos, ¿no? ¿Sí? Bueno, voy a separar esto. Fíjense que esto tengo que derivar con respecto de X, ¿no? Estamos acá, derivada con respecto de X. Recordemos que la derivada con respecto de X, ¿cuánto sería? 1. Y como Y es constante y está multiplicando, ¿sí? Cuando una constante multiplica, acompaña. Para que lo entiendan más fácil, siempre se copia o acompaña. En este caso, derivada de X sería 1. En este caso, este es constante. Entonces, 1 por la constante sigue siendo la constante. Y esa constante es donde es acá. Acá se anotó, ¿no? Eso sería la derivada con respecto, en este caso, de X, ¿no? Fíjense, esa Y representa la B'. ¿Ok? Y más adelante lo único que se hace es ordenar, ¿no? Menos coseno 1 sobre X por Y. Acá puedo simplificar. Y con Y simplifica. Entonces, la respuesta final sería menos 1x cuadrado por Y por coseno de 1 por 1 sobre X por Y. En este caso, recomendación siempre, la función trigonométrica siempre se la nota de último, ¿no? Siempre. ¿Bien? Eso. Bien. Lo mismo se hizo con respecto de Y. Fíjense, los mismos pasos. ¿Bien? La única diferencia que en este caso, X se comporta como constante y Y se comporta como variable. ¿Bien? Entonces hagamos el análisis directamente acá. Lo voy a anotar X por Y, ¿no? En este caso, recordemos que en este caso, Y es variable, ¿sí? Entonces la derivada de Y sería 1. Y como X se mantiene constante, 1 por la constante sigue siendo la constante, entonces se anota X. ¿Bien? Esa X representa nuevamente la B' acá. Simplifica y directamente quedaría 1 sobre X por Y cuadrado por coseno de 1 sobre X por Y. Esa sería entonces la derivada parcial de este ejercicio. Bien, vámonos con el siguiente. Bien, ahora, en su práctico ustedes tienen varios ejercicios. De la misma manera que he explicado, tienen que aplicar las fórmulas o las tablas de derivación, ¿no? Tal vez ustedes tengan otra tabla que en sí tiene que representar lo mismo, o lo único que están utilizando es otra forma, ¿no? U otra nomenclatura, pero es lo mismo. Si ustedes lo revisan, van a llegar a lo mismo. ¿Ok? Bien. Ahora, en lo siguiente del práctico, dice la siguiente manera, ¿no? Dice, hallar las derivadas parciales en los puntos indicados de las siguientes expresiones. En este caso, ustedes pueden observar que vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, o sea, derivar, ¿no? Prácticamente derivar, pero ustedes tienen que reemplazar un punto. En este caso, a ustedes les dan un punto, ¿no? Para cada, en este caso, ejercicio. Por ejemplo, para el ejercicio 1, les da el punto 1, 3. Recordemos que ese 1 representa X y ese 3 representa Y. Si fueran 3 puntos, bueno, acá no hay 3 puntos, ¿no? Bueno, aquí hay, ¿no? Por ejemplo, este 27 representa X, ese 4 representa y el último representa Z. Me imagino que en este caso acá es W o U. Fíjense que acá U está en función de X, Y y Z. ¿Bien? Eso. Bien, pero si ustedes ven dos números es X y Y. Si ven uno más es Z. ¿Bien? Por lógica corresponde a Z o según lo que se anota, ¿no? Bien, vamos entonces a resolver este ejercicio y lo hacemos de la siguiente manera. Bien, en este caso vamos a hacer el ejercicio número 2 del práctico. Bien, se ha tratado de hacerlo lo más detalloso posible para que se entienda, ¿no? ¿Sí? Bien, en este caso pide lo siguiente, ¿no? Bien, primero vamos a ver acá el ejercicio que está en sí, ¿no? Para que se entienda. Fíjense que z dice igual al logaritmo de x más 9 en este exponente y menos 4x por y. Bien, ese es el ejercicio. Bueno, a ver, ratingo. Bueno, en sí no es ese ahí, es la acá, ¿no? El número 2. El 2 sería z, fíjense, 3x cuadrado logaritmo de x por y más 4y al cubo x, ¿no? El 3 por lógica ya es constante, siempre va a ser constante el 3.
Y como les decía un comienzo o en el anterior ejercicio, cuando una constante multiplica, acompaña o se copia, ¿no? Pero cuando una constante suma con otra variable, directamente la derivada de una constante que suma es cero. ¿Bien? En este caso, fíjense que la constante 3 está multiplicando, entonces se va a copiar o si quieren entenderle más fácil, acompaña. ¿Ok? Ahora, entonces si nosotros revisamos este ejercicio, acá tengo 3x cuadrado por logaritmo de x por y. Fíjense acá. Ahora, ¿qué es lo que lo hace diferente a este ejercicio? Como ustedes podrán notar acá, x, en este caso x es una variable, pero inmediatamente tenemos otra variable que en este caso está dentro de un logaritmo newtoniano x por y, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene? Función por función. Entonces, como ustedes tienen función por función, tienen que aplicar esta fórmula que vimos al comienzo, ¿no? O la que les mencioné, ¿no? En este caso, vamos a aplicar esta fórmula acá. Función por función, este de acá. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Fíjense, función por función o variable por variable. En este caso, fíjense, derivo u, copio b, más copio u y derivo b', ¿sí? Entonces, esa es la fórmula que estoy utilizando o vamos a utilizar en este ejercicio. ¿Bien? Entonces decimos de la siguiente manera. Por eso, o sea, les explico así porque ya aquí ya está todo hecho, ¿no? ¿Sí? En este caso, por eso que aquí se anotó u por b, función por función. En este caso, la fórmula función por función, nuevamente lo vuelvo a anotar acá, sería u por b, o sea, derivo, ¿no? U', o sea, derivo u, copio b, más copio u, en este caso ahora derivo b. ¿Bien? Por tanto, digo de la siguiente manera. Si yo veo este ejercicio, voy a decir la siguiente. Derivada de esta expresión con respecto antes. Estoy derivando por si acaso con respecto de x, ¿sí? Con respecto de x. Entonces digo, y cuando yo derivo con respecto de x, algo muy importante, ¿sí? O sea, siempre métanse esto en la mente o pónganse a pensar, ¿no? Cuando yo derivo la función z con respecto a una variable ya sea x o y, si yo derivo con respecto de x, y se va a mantener constante en toda la derivada que yo realice. ¿Ve? En este caso estoy derivando z con respecto de x. Entonces, ¿qué significa eso? Que la y, ¿sí? Que la y todo el tiempo se va a comportar como una constante, ¿sí? Como una constante. Bien, una constante. Bien. Entonces, por tanto, si yo derivo acá, fíjense, 3x cuadrado, x es variable, logaritmo newtoniano de x por y, x es variable y y es constante, ¿no? Entonces, como es x por x, función por función, ¿no? Por eso estoy anotando función por función porque es x, ¿no? Entonces, derivada con respecto de x sería, bien, acá lo que estoy haciendo primero es anotar en su forma, en la forma de la fórmula, ¿no? Para que se entienda. 3x cuadrado, eso es lo primero que voy a derivar, eso representa u', copio b sin derivar, más, copio u sin derivar, y acá anoto apóstrofe, esto es lo que voy a derivar, más. Recordemos que aquí es constante esto, ¿no? 4y cubo es constante, y derivo con respecto de e. Recordemos que la derivada de e de u, copio e u tal como está y derivo u. Copié x, derivada con respecto de x es 1. ¿Bien? Fíjense que acá el exponente es x. Si ustedes derivan x, la derivada de x, ¿cuánto es? En este caso es 1, ¿no? 1. Entonces, por eso que ahí, esa derivada u representa esto, ¿no? 1. ¿Bien? Ahora aquí, derivada con respecto a x va a ser, baja el exponente 2, ¿no? 2 menos 1 quedaría 1, por tanto queda x, ¿no? Pero como el 2 baja a multiplicar, 2 por 3 sería 6, ¿no? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Derivo el exponente, ¿no? El exponente pasa a multiplicar, pero como que hay un número, multiplica 2 por 3, 6. Derivada de x sería, en este caso, 1, ¿no? Recordemos que 2 menos 1 queda 1. Por eso que queda directamente x nomás ahí. ¿Bien? Ahora copio b sin derivar, más, en este caso, copio. Ahora, este de acá copio sin derivar y derivo esto, ¿no? 1 sobre el argumento por el argumento derivado.
1 sobre x por y. Recordemos que y es constante, derivada de x es 1. 1 por y sigue siendo y, ¿no? Por eso que aquí se anotó y. ¿Sí? Vuelvo a repetir. 1 sobre el argumento. 1 sobre x por y. Derivo con respecto de x, pero me fijo que y es constante, pero derivada de x es 1. 1 por y quedaría y, por eso que aquí se anotó y. Ahora aquí hay la opción de simplificar, sí. Y con y simplifica, x con x simplifica. Es por eso que directamente aquí queda 6x logaritmo de x por y más 3x más 4y cubo más ex. ¿Bien? Entonces, eso sería la derivada parcial con respecto a x. Entonces, una vez que ustedes encuentren la derivada parcial, lo siguiente sería reemplazar el punto 0,1. Recordemos que acá 0 para x y en este caso para y sería 1, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí reemplazan, ¿no? 0, y vale 0 por 1, x vale 0. Acá el exponente, bueno, y vale 1, por eso quedó 1 el exponente al cubo. X vale, en este caso 0. Y vamos simplificando, ¿no? Por ejemplo, acá 6 por 0 es 0, ¿no? Ahora, recordemos que el logaritmo de 0 no existe, ¿bien? No existe el logaritmo de 0. Si ustedes introducen en su calculadora, anotan logaritmo de 0, les sale error, ¿sí? Entonces, directamente esto sería error, ¿no? O lo noté como en la calculadora, más que error, ¿bien? Aquí quedaría 4. Por tanto, acá, yo no voy a anotar aquí un valor numérico o una respuesta. ¿Por qué? Porque directamente este logaritmo de 0 me hace error, ¿no? Por tanto, aquí anotamos, no hay un valor real debido al logaritmo de 0. Su argumento tiene que ser mayor que 0. Ustedes recuerdan que cuando hicimos dominio, o hicieron dominio con el ingeniero, o la restricción de un logaritmo, siempre el argumento tiene que ser mayor que 0. No puede ser 0, ¿no? Si es que es 0, va a suceder esto, ¿no? Error, ¿sí? Eso, ¿sí? Bien, ahora, aquí solamente se hizo con respecto de X. Ustedes tendrían que hacer con respecto de Y, ¿sí? Tienen que hacer exactamente lo mismo paso. La única diferencia es que cuando ustedes realicen la derivada con respecto de Y, siempre mantengan en mente que la otra variable se va a comportar como una constante. ¿Bien? Eso sería entonces. Bien, bueno, aquí se hizo. Fíjense que en este caso, X es constante, ¿sí? Porque estamos derivando con respecto de Y. En este caso, como X es constante, recordemos que la constante acompaña o se copia, ¿sí? Derivada del logaritmo sería 1 sobre su argumento. Fíjense que en este caso el argumento 1 sobre el argumento, ¿no? X por Y. Ahora, como yo estoy derivando con respecto de X, estoy derivando con respecto de Y, X es constante, ¿no? Entonces, derivada de Y, ¿cuánto sería? 1. 1 por la constante, ¿no? Por eso que aquí se anota X. ¿Bien? Ahora, aquí X es constante, derivada de Y. Bueno, aquí lo anoté como apóstrofe. Ustedes lo pueden hacer directo, si gustan, ¿no? O sea, directamente derivar, ¿no? Este baja 4 por 3, 12. En este caso sería 12, ¿no? Ahora, fíjense que ahí hay una Y, ¿no? Este 3 le tienen que restar menos 1, ¿no? 3 menos 1 quedaría 2. Por eso que aquí se anotó 12y cuadrado, ¿sí? Recordemos que esto es debido a la fórmula de tabla, ¿no? Bien. Acá se puede simplificar, sí se puede. X con X simplifica, directamente te daría 3x cuadrado sobre y más 12y cuadrado e x. Reemplazan para el punto 0,1, para x sería 0 y para y sería 1, ¿no? ¿Sí? Entonces reemplazan todo y directamente aquí sí le sale un valor numérico, ¿no? 12. ¿Sí? Entonces eso sería la respuesta. Bien, entonces eso sería la forma, cómo se realiza una derivada parcial. Bien, bien, vamos con el siguiente entonces. Bien, en este caso vamos a hacer la ejercicio número 9. Bien, en la ejercicio número 9 ustedes tienen este tipo.
función, identificamos, ¿no? Por ejemplo, la función xy dice logaritmo de x menos y más seno de 3y sobre y. Y reemplazar en el punto 1, 0. Bien. En este caso, vamos a hacer primero la derivada con respecto de x, ¿sí? La derivada con respecto de x. Bien, derivada de la función xy con respecto de x. Ahora, como ustedes podrán notar, ¿dónde se encuentra aquí x? Se encuentra aquí y nada más, ¿no? ¿Qué significa eso? Como aquí se encuentra la variable y esta y se comporta como constante porque estamos haciendo con respecto a x, ¿no? Entonces, directamente utilizamos la fórmula. Constante, en este caso, variable sobre constante. ¿Qué dice la fórmula? Copia la constante y derive con respecto a la variable que tiene. En este caso, lo voy a hacer directo acá. Fíjense. En este caso, derivada del logaritmo con respecto a x sería 1 sobre el argumento de x menos y, ¿no? Bien. Fíjense que dice x menos y. X menos y. Ahora, eso lo tengo que derivar con respecto de x. Fíjense que aquí la y está restando, ¿no? Cuando la constante suma o resta, su derivada directamente es 0. ¿Sí? ¿Bien? 0. ¿Bien? Derivada con respecto de x en este caso sería 1. 1 menos 0, 1. Por eso que aquí se anotó directamente 1, ¿no? ¿Sí? Acá está el 1. Bien. Más, todo esto es constante, ¿no? ¿Sí? Constante 0. Directamente ya asumí que es 0. ¿Bien? Y ahí quedaría y sobre 1. Aplicamos extremos y medios. Fíjense. 1 y que abajo quedaría y, paréntesis x menos y. ¿Sí? Entonces, esta sería la derivada de la función x con respecto a x, ¿no? Reemplazo para el punto 1, 0, reemplazo, acá sería, recordemos que para y es 0 y para x 1, ¿sí? Entonces directamente quedaría 0, 1 menos 0. 1 sobre 0, recordemos que todo número dividido entre 0 es infinito. Entonces la derivada de la función con respecto a x, su respuesta sería infinito, ¿no? Infinito, porque es 1 sobre 0, ¿no? Recordemos que el valor infinito o el número infinito no representa un número real, lo único que expresa que es un valor muy grande. Y como es un valor muy grande, no se la puede anotar, directamente se la anota como infinito. ¿Sí? Bien. De la misma manera hacemos la derivada de la función con respecto de y. En este caso, la derivada de la función con respecto de y sería de la siguiente manera. Recordemos que ahora x es constante. Ahora, fíjense que la variable y se encuentra en el numerador y denominador. Por eso que aquí se está utilizando la fórmula función sobre función. O sea, u sobre b, ¿no? Bien, aquí lo voy a anotar. U sobre b. ¿Bien? Que en este caso sería, aquí anotaría b cuadrado. Primero sería u prima b menos, en este caso sería u por b prima, ¿no? Prima. Ya. Esa es la fórmula que vamos a utilizar aquí. ¿Bien? Por eso que aquí directamente se anota, ¿no? Esta y al cuadrado por fórmula, ¿no? Ahora, esto derivo con respecto de, en este caso, de y, ¿no? 1 sobre el argumento, x menos y, en este caso x es 0 porque es constante, ¿no? Derivada de y sería 1 menos 1 quedaría, más derivada de seno sería coseno, y recién derivo el argumento, que en este caso, bien, acá vuelvo a repetir, estamos derivando una función trigonométrica. Antes de derivar el y tengo que derivar la función seno. Derivada de seno es coseno, copio el argumento tal como está, 3y, 3y, y recién derivo con respecto, aquí derivo el argumento, ¿no? Derivada de 3y, en este caso y es variable, derivada de y sería 1, 1 por 3, 3. ¿Bien? Bien, todo esto sería u', ahora copio b sin derivar que vale y, ahí está, menos de fórmula, ahora copio todo esto sin derivar, y por derivada de y, que en este caso sería 1. Y ahí quedaría la y cuadrada, ¿no? Ahora, como ya tengo la derivada parcial, si ustedes lo quieren, acá lo pueden un poquito simplificar. Ahora, si no quieren, directamente lo reemplazan, ¿no? El punto 1, 0, acá se reemplazó, ¿no? Fíjense, tal como está, se reemplaza el punto 1, 0. Pero me percato al simplificar, hacer las operaciones. Fíjense que aquí
coseno de 0, en este caso sería 1. 1 por 0. Como este 0 de acá está multiplicando a toda esta expresión, es por eso que directamente lo anoto aquí 0. ¿Bien? Y como acá menos, acá el logaritmo de 1 es 0, seno de 0 es 0, 0 más 0, 0 menos 0, ¿no? Y 0 al cuadrado, 0. Entonces 0 sobre 0 no existe este valor. Si fuera un límite sería indeterminación, pero esto no es límite. Este valor no existe, directamente anotamos no existe, ¿sí? No se lo anota indeterminación porque aquí no es un límite, ¿no? Es una derivada parcial, ¿ok? Por eso que aquí se anotó no existe este valor, ¿ok? O esto representa que no existe. Esa sería entonces la respuesta. Bien, y vamos a hacer la ejercicio número 10, que en este caso dice de la siguiente manera. En un ratito voy a borrar esto. Bien, entonces, más o menos de esa manera ustedes tienen que aplicar sus tablas derivadas. Eh, Fíjense que todo lo que hemos hecho hasta el momento hemos utilizado las fórmulas que yo anoté, que para mí son las más importantes, ¿no? ¿Pueden haber otras fórmulas directas? Sí hay, pero la cosa es entenderla, ¿no? ¿Sí? Cuando hagamos integrales, generalmente lo que se hace es acomodar la fórmula a nuestro ejercicio, ¿no? Pero en derivada no sucede eso, directamente ya se utiliza la fórmula, siempre identificando cuál es variable y cuál es constante, ¿sí? Bien. En este caso, fíjense, dice acá, la función h, x, y, 1 menos coseno de seno de 4x por y, dividido entre seno cuadrado de seno de 3x por y. Dice para el punto pi medio pi. Bien. Ahora, vamos a hacer la derivada con respecto, en este caso, de x. ¿Ya? Si nosotros derivamos h con respecto de x, primero tengo que identificar x dónde se encuentra. ¿Se encuentra en el numerador? Sí. ¿Se encuentra en el denominador? Sí. Y es constante, fíjense que y es constante en todo el ejercicio con respecto de x. Entonces digo, como x se encuentra en el numerador y denominador, entonces voy a utilizar la fórmula función sobre función. Es la que habíamos visto hace un momento, ¿no? Que en este caso sería u sobre b, ¿no? U sobre b, que sería función sobre función. Lo voy a anotar acá para que nuevamente lo analicemos. Bueno, cuadrado, u', b menos, copio u y ahora derivo b. En este caso, para mí todo esto va a ser u y el de abajo va a ser b. ¿Ve? Entonces digo, derivo 1 con respecto de x. Esto es constante, 0. Derivada de coseno es menos seno. Ese menos con este menos se hace más. ¿Sí? Ahí se anotó más. Ahora, seno y copio tal como está todo esto, ¿no? Por, una vez que deriva la función trigonométrica, ahora derivo el argumento. Pero el argumento me fijo que hay nuevamente otra función trigonométrica. Entonces tengo que derivar eso. Derivada de seno, ¿sí? Sería coseno. Copio el argumento tal como está, ¿sí? Bien. Y recién derivo acá con respecto, en este caso, de x, ¿no? Derivada de x sería 1. Recordemos que el 4 y la y son constantes. 1 por 4 por y sería 4y. Ahí está, ¿sí? Entonces, todo esto sería la derivada con respecto de x. Ahora, fíjense que según fórmula ya derivé 1. Ahora copio b sin derivar, que en este caso anoto todo esto aquí, menos, ahora copio u sin derivar, que todo esto sería u sin derivar, tal como está. Y recién aquí a un ladito, multiplicando, derivo u, derivo b, ¿sí? Ahora nuevamente se presenta este ejercicio, ¿no? Recordemos que este 2 es un exponente, ¿sí? Entonces, antes que yo derive seno, derivo el exponente. En este caso, baja el 2. Fíjense, aquí está el 2, ¿no? En este caso se anota tal como está esto, ¿no? Y todo esto sería, en este caso, 1, ¿no? ¿Sí? Acá, 1. Fíjense, 1. 2 menos 1 quedaría 1.
Fíjense que esto he copiado tal como está acá, ¿no? Hasta aquí he derivado el exponente 2. Ahora recién derivo seno. Derivada de seno sería coseno. Copio el argumento tal como está. Fíjense, seno de 3x por y, seno de 3x por y. ¿Sí? Bien, eso. Y una vez hecho eso, lo siguiente, ahora, una vez que yo derivé seno, nuevamente tengo el argumento seno. Derivada de seno sería coseno, ¿no? El argumento se copia tal como está nuevamente. Y derivada del argumento con respecto a x sería 3y, ¿no? ¿Sí? Recordando que y es constante, ¿no? Por eso queda 3y. Una vez hecho, se ordena tal como está. Todo se ordena aquí. Recordemos que b está elevado al cuadrado según fórmula. Nuevamente se anota acá. Y lo único que faltaría acá es reemplazar, ¿no? Para el punto pi medios pi. En este caso, cuando ustedes reemplazan en su calculadora, tienen que reemplazar en radianes. Porque recordemos que si ustedes colocan en su calculadora seno de pi medios, es 1, ¿no? Pero si ustedes lo colocan en su calculadora en modo normal, les va a salir, en este caso, un valor numérico, ¿no? Entonces ustedes reemplazan acá en radianes, todo en radianes. Bien, entonces fíjense que hemos reemplazado todo en radianes acá. Ya ustedes lo revisan. Y al final dio este resultado, ¿no? Entonces la respuesta, la derivada de h con respecto a x en el punto pi medios pi es menos 20,74. ¿Bien? Ahora, lo mismo ustedes tendrían que hacer con respecto a y. La única diferencia aquí, ¿dónde va a cambiar? Va a cambiar cuando ustedes decidan hacer la derivada, ¿no? ¿Bien? En vez de que aquí quede 3x por y va a quedar. O sea, fíjense que todo esto es con respecto a x, ¿no? Pero cuando hagan con respecto a y, ¿dónde va a cambiar? Aquí. Va a cambiar aquí, ¿sí? Aquí, ¿bien? Eso. Bien, como no hay más ejercicio que anoté acá, hasta ahí quedaría entonces la derivada, bueno, la ayudantía de hoy, ¿no? Que es lo que es derivadas parciales. Bien, espero que se haya entendido. Bien, yo creo que nos vemos para el práctico número 4, que en este caso sería el otro tema, ¿no? Que sí. Bien, si no hay más, ahí quedamos y nos vemos para la próxima ayudantía.